Buenos días y bienvenidos. Como cada semana hablemos de cooperativismo. Hoy nuestros expositores han preparado excelentes temas que nos ayudarán a mejorar nuestra economía y finanzas. En nuestro segmento de la entrevista nos acompañará la señora Margarita Hernández, representante de la CEPS. Además haremos un servicio social para una persona que tanto lo necesita y visitaremos un lugar icónico en nuestra ciudad. Esto y mucho más en Hablemos de Cooperativismo. Yo soy Jessy Rodríguez y les damos la más cordial bienvenida. Empieza Hablemos de Cooperativismo, programa especializado en microfinanzas, emprendimientos, entrevistas a representantes del sector económico y financiero. Hablemos de Cooperativismo. Y gracias a COPCentro, que cada vez está más cerca de usted, presentamos nuestro segmento de la entrevista. El doctor Gustavo Alarcón Costa se encuentra acompañado de la señora Margarita Hernández, representante de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Buenos días, doctor, bienvenidos. Muy buenos días a todos los cooperativistas. Como todas las semanas, estamos para hablar de cooperativismo. Pero esta semana queremos tratar un tema muy importante con la doctora Margarita Hernández, Superintendente de Economía Popular y Solidaria, sobre una norma que salió el año anterior. Una norma muy importante y que todos los cooperativistas y todas las cooperativas solicitábamos, que el gobierno se haga cargo de la educación financiera. Todos nosotros habíamos pedido desde todos los organismos de integración, tal como dice la Constitución, que esto esté contenido en el pénsul de estudio para escuelas, colegios y universidades. Pero fue la superintendencia la que tomó la batuta en este sentido, y por eso le hemos invitado a la doctora Margarita Hernández para que nos comente qué resultados obtuvo de este primer gran proyecto que usted, desde la superintendencia, nos impartieron a todas las cooperativas de ahorro y crédito del país. Buenos días, doctora Margarita Hernández. Buenos días, señora Alarcón. Muchísimas gracias por la invitación. Y sobre todo, permítame agradecerle por tocar este tema, porque es un tema no solo importante, sino en este momento coyuntural, porque estamos viendo lo que la falta de información adecuada respecto de los servicios financieros puede ocasionar y los problemas que esto significan. Y aquí hay dos temas que son grandes ámbitos de lo que puede ser la educación financiera. Uno, el que tiene que ver precisamente con educar a los socios para que hagan un adecuado uso y gestionen de la mejor manera los servicios financieros que las cooperativas les ofrecen. Y otro, el que tiene que ver con educar a niños y jóvenes precisamente para que esa educación financiera vaya formando una cultura no solo de acceso natural y de entender de manera más natural lo que es el ahorro, la planificación, un proyecto financiero, sino también que permita desde tempranas edades tener claridad respecto de ciertos conceptos básicos que luego van a ser necesarios para la vida futura de esas personas. Entonces, así, en esta línea, efectivamente, como usted señalaba, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en mayo del año anterior expidió la norma de control sobre principios y lineamientos de educación financiera. Esta norma tiene varios procesos y ya se ha llevado a cabo la evaluación del primer momento, digamos así, de aplicación de la normativa durante el año 2020 y tenemos resultados que son muy interesantes. Pero quiero referir esos resultados con una base fundamental, partiendo desde un tema que todos tenemos que tenerlo claro, y es que el quinto principio del cooperativismo es la educación, la formación y la información. Por lo tanto, este compromiso de las cooperativas de brindar educación a sus socios, a sus dirigentes, gerentes y empleados para que contribuyan con el desarrollo de sus organizaciones e informar al público, especialmente niños y jóvenes, acerca de la naturaleza de las entidades que conforman el sector y lo que significa el cooperativismo, es no solo en este momento el hecho cierto de cumplir con este quinto principio, sino de vincular a las entidades con sus comunidades. Por eso es tan importante entender lo que está pasando en materia de educación financiera en el sector. Así es, doctora, es muy importante, y en esta época de crisis, luego de 15 años de pandemia,
de 15 meses de pandemia, en que nosotros hemos visto cómo nuestros socios tampoco han comprendido mucho lo que pasó antes. La gente y los socios que supieron ahorrar, que supieron tener ahorro y no solamente tenerle a la cooperativa para hacerle un crédito, pudieron sobrevivir y están sobreviviendo sus proyectos, están sobreviviendo sus emprendimientos hacia futuro. Nosotros vemos que esa gente que supo ahorrar, la gente del campo que supo ahorrar, está viviendo. Y mucha gente que también les costó duro y ahora sí saben lo que quieren y saben lo que es la importancia del ahorro. ¿Qué nos puede decir usted de acuerdo a sus estudios técnicos que tiene? Muchas gracias, señora Alarcón. Yo creo que este tema es fundamental y usted ha tocado la materia neurálgica de aquello que debe concientizarse a través de la educación financiera. Y es que el sector es de ahorro y crédito, no de crédito y ahorro o exclusivamente de crédito, sino más bien enfocado a que a través del ahorro se consolide la base para poder, sobre la intermediación financiera, hacer esta gestión, este financiamiento de proyectos futuros. Esa lógica, la que premia el ahorro, la que permite entender los valores fundamentales del ahorro, es la que tenemos que preponderar a través de estos procesos de educación financiera. Y ahí, como usted bien señala, el contenido de los cursos es fundamental, es decir, entender cómo estas iniciativas de educación financiera o los programas de educación financiera favorezcan el conocimiento de temas básicos, no solo los principios del cooperativismo, sino por supuesto ya en lo que es el dinero, el manejo del dinero, del ahorro, de la inversión, del presupuesto, del crédito, qué son los productos y servicios financieros, pero todo esto alrededor de la lógica del vínculo del socio con la organización. Y precisamente así, sobre este valor fundamental del ahorro, del dinero, de la inversión y del crédito, es que se han estructurado las iniciativas que las cooperativas ya aplicaron en función de la norma de control sobre principios y lineamientos de educación financiera en el año 2020. Así es, doctora, pero usted sabe que en la Constitución también está en que la economía popular y solidaria debe ser difundida por parte del Estado. ¿Por qué es importante? Yo me acuerdo cuando construimos la Ley de Economía Popular y Solidaria, estaban las cooperativas de ahorro y crédito como soporte para la economía popular y solidaria, para darles esa información, para recoger el dinero y darles a ellos mismos que sea un dinero más barato. Pero como usted lo dice, se confundió mucho y las cooperativas financieras ahora creen que son solamente financieras y dar crédito. Pero debemos también estar con el Estado y solicitarle a este nuevo gobierno que se ponga en el pénsul de estudio, como dicen, sobre qué es el cooperativismo, sobre qué es la economía popular y solidaria, porque mucho se confunde el término de economía popular y solidaria y se diferencia lo que es también el sistema financiero popular y solidario. Así es, señora Alarcón, y ahí hay un tema que está muy avanzado, que lo hemos trabajado desde la superintendencia en una alianza estratégica con el Sparkasse Stiftung, que usted sabe trabaja mucho los temas de educación financiera, y logramos que ellos concreten con el ministro de Educación anterior, con la ministra anterior, ya un convenio para estructurar las bases para que se incluya en las mallas curriculares el tema de educación financiera para niños y jóvenes. La superintendencia ha trabajado mucho en ese ámbito desde sus áreas técnicas. Como usted sabe, señora Alarcón, el compromiso de la superintendencia no solo con la educación financiera de manera aislada, sino con la inclusión financiera es muy grande. Nosotros hemos modificado inclusive nuestra estructura institucional para poder apalancar adecuadamente estos procesos. Trabajamos de la mano con el Sparkasse Stiftung para todo esto y ya estamos participando en las reuniones correspondientes con el Ministerio de Educación, precisamente para que se incluya en las mallas curriculares el tema de la educación financiera. Así que este es un adelanto que ya lo vamos a ver concretado, espero yo, en el corto plazo, y que es no solo un compromiso de la superintendencia, sino parte de esta visión estratégica de mejorar las mallas curriculares que tiene el gobierno. Interesante, doctora. Eso es la transmisión de que usted siente al sistema financiero y al sistema popular y solidario para
emprender, no solamente los emprendedores, sino emprender desde la superintendencia al desarrollo nacional. Pero cuéntenos, ¿cómo nos fue en este proyecto de Cuida tu Dinero que se realizó el año anterior en español? Me refiero a lo que dice eso, y que también lo van a repetir este año. Claro que sí, el Global Money Week fue una iniciativa muy importante. Esta iniciativa permitió que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a través de la coordinación del evento y las entidades que participaron con nosotros ya para la gestión de la iniciativa, podamos tener un impacto realmente positivo en lo que es la educación financiera. Y yo le voy a dar ahí números que nos permiten entender la magnitud de lo que sucedió. La superintendencia hizo la coordinación para la participación del país y el Ecuador participó en esta iniciativa a través de la superintendencia, que también no solo gestionó la organización de la participación del Ecuador, sino que además hizo cursos de capacitación. Además, nos acompañaron 63 cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1, 2 y 3, y 4 instituciones financieras privadas, 4 entidades privadas que también participaron de la iniciativa, un total de 68 actores. En esta lógica se logró un alcance de 331 unidades educativas para un total de 21.717 niños y jóvenes dentro del programa. Pero ¿por qué este dato es tan importante, señora Alarcón? Porque en el 2014, el Ecuador logró, en la misma iniciativa, capacitar a 300 niños y jóvenes. En el 2015, 310. En el 2016, 50. En el 2017, 6.900. En el 2018, 3.396. En el 2019, 1.819. En el 2020 el Ecuador no participó del Global Money Week y en el 2021, como le digo, con la coordinación de la superintendencia y la participación de las entidades del sector financiero popular y solidario, logramos llegar a 21.717 niños y jóvenes en todas las provincias del país. Esto no solo es importante en cuanto a los resultados, sino que nos demuestra cómo el sector financiero popular y solidario genera y gestiona procesos efectivos para cumplir con este principio del cooperativismo que ya habíamos relevado. Es decir, el quinto principio del cooperativismo no solo es algo que nos sirve para esta declaración o esta exposición de motivos de lo que debe ser la economía popular y solidaria, sino que las cooperativas de ahorro y crédito ya lo están trasladando en una realidad efectiva hacia estos niños y jóvenes en iniciativas como la del Global Money Week. Pero no hay que desmerecer los resultados de lo que es, durante el año 2020 también, la aplicación de la norma que estábamos refiriendo, ¿no es cierto?, de educación financiera, porque de la encuesta sobre iniciativas y programas de educación financiera que se hizo ya a las entidades en aplicación de la normativa, estas lograron llegar a 287.094 participantes. Esto es lo importante del sistema financiero, en que tiene puntos en todas partes del país y podemos llegar inmediatamente a sincronizar una estructura de estudio, una estructura de educación con todos nuestros socios a nivel nacional, con más de los 8 millones de socios y más de miles de puntos que tenemos de atención a nivel nacional. Correcto, señora Alarcón, y por eso esta norma tiene un potencial tan grande, un potencial importante. Y ahora con los resultados que ya se presentaron a las entidades y que se les hizo llegar ya a manera de reporte a quienes nos entregaron las encuestas correspondientes, está en manos de las cooperativas y las mutualistas mejorar estos procesos. Temas como, por ejemplo, la participación de las mujeres, los programas especializados para niños y personas de la tercera edad, cómo mejorar los mecanismos de evaluación de los programas de capacitación y las iniciativas de educación financiera que están implementando, cómo ampliar los temas respecto de los cuales se trató ya en las primeras iniciativas o en los primeros programas y cuál sería la necesidad de ir ampliando respecto de temas o de grupos objetivos para que esto llegue, como usted bien señala,
no solo a más socios dentro de las entidades, sino a más personas en las áreas de influencia de las entidades. Y con esto ir haciendo crecer no solo la iniciativa de educación financiera dentro de los socios de las entidades, sino por supuesto en las comunidades, en los futuros cooperativistas, que de eso se trata. Se trata de generar una cultura de conocimiento de temas financieros para que cada vez las personas se incluyan no solo más, sino mejor en lo que es el sistema financiero en general y por supuesto en el sistema financiero popular y solidario. Así es, doctora. Este quinto principio que muchas veces lo hemos visto y hace muchos años, hace unos 20 años se le llamaba la regla de oro, pasó a convertirse realmente en la ley diamante del cooperativismo, porque sin educación no puede haber sistema financiero, no puede haber cooperativismo. Y ahora que estamos en este mes, doctora, del cooperativismo, ¿qué nos puede usted manifestar a todos los cooperativistas con estos resultados halagadores? Porque es el primer año que comenzamos. Y esto no es una norma que se nos impuso a las cooperativas, sino que con mucho agrado todo el cooperativismo ha acogido, porque es necesario y hay que volver a sus principios y a sus bases para las que se formaron las cooperativas. Muchísimas gracias, señora Alarcón, por esas palabras, porque en realidad el trabajo de la superintendencia se fundamenta precisamente en lo que vemos como necesidad en el sector. Y ese diálogo que tenemos, ese diálogo constructivo entre las entidades y el organismo de control nos permite que a través de la normativa se fortalezca el sector, que de eso se trata. La labor del regulador no es otra que el fortalecer a través de la norma y de la cultura de cumplimiento que se forme alrededor, ¿no es cierto?, de esta estructura normativa. Y ahí yo creo que es propicio, a propósito de que estamos dentro, ¿no es cierto?, del mes del cooperativismo, no solo recordar esta que usted llama la regla de oro o el principio de diamante del cooperativismo, sino todos los otros. Y un tema que ya lo habíamos hablado antes, y es cómo esos principios del cooperativismo se alinean perfectamente con muchos de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y la Agenda 2030. Yo creo que todos tenemos que entender desde la lógica de la economía popular y solidaria cómo el cumplimiento de los principios puede volver a las entidades y a las organizaciones pilares fundamentales de la realización efectiva de esos objetivos de desarrollo sostenible. Temas como el fin de la pobreza, la educación y más allá, las alianzas para lograr el cumplimiento de los objetivos. Por supuesto, no podemos dejar de lado lo que tiene que ver con la reducción de las desigualdades o de manera sustancial, ¿no es cierto?, lo que es el trabajo decente y el crecimiento económico, la igualdad de género. Todos, insisto, objetivos de desarrollo que son directamente relacionados con los principios del cooperativismo, con los principios de la economía social y solidaria y que nos pueden llevar a transformar una realidad en la que todos vemos, como usted señalaba, y voy a volver a tomar sus palabras, vemos en esta crisis cómo ciertas prácticas y ciertos principios han resultado una diferencia sustancial en el poder superar la crisis para determinadas personas. Vuelvo a esto, no solo la buena costumbre del ahorro y una relación sana con el intermediario financiero a través de un crédito bien manejado y bien estructurado, sino también otros temas como el emprendimiento, la previsión, la adecuada gestión financiera dentro del presupuesto de la familia, etcétera, etcétera. Todos temas que se apalancan con un buen programa de educación financiera y quién mejor para trabajar esto que las entidades en los territorios en los que tienen influencia. Muchas gracias, doctora Margarita, por ese mensaje. Ahora no hemos hablado de números, no hemos hablado de nada de eso del sector cooperativo, porque sabemos que está bien el cooperativismo. Está solvente y está yendo para adelante. Hemos topado este tema tan importante que se merece siempre y todos los días reflexionar, doctora Margarita, y siempre llevarle adelante esta educación financiera y practicar los 7 principios cooperativistas, porque se dice que si una cooperativa no cumple un solo principio, no es cooperativa. Las palabras finales, mi querida doctora, por este mes de cooperativismo y agradeciéndole por habernos aceptado esta entrevista. Gracias, señora Alarcón. Yo creo que nuevamente felicitar a estas entidades que cumplen sus principios es
no solo obligación dentro de esta lógica del mes del cooperativismo, sino también un reconocimiento a la verdadera naturaleza de lo que son y lo que hacen las entidades desde y hacia sus socios. Y también el llamado a que estos principios, especialmente el de la colaboración, el de la participación, el de la cooperación entre cooperativas, se sigan manteniendo como la base de lo que es un sector que debe entenderse en toda su diversidad, pero además en sus particularidades, es decir, unas unidades que son en sí mismas el reflejo de la economía popular y solidaria y de los principios del cooperativismo, que a través de este todo que llamamos sector financiero popular y solidario, crezcan y permitan multiplicar las virtudes de esto que vemos, de un cooperativismo sano que hace que sus socios florezcan, crezcan económicamente y transformen no solo sus realidades y las de sus familias, sino las de este país que en este momento nos necesita a todos trabajando por una reactivación económica sostenible. Muchas gracias a la doctora Margarita Hernández y a todos esos socios cooperativistas y a todos los que nos ven. Si la cooperativa suya lo llama a capacitar, acepte con gusto. Si el sistema financiero popular y solidario le llama a usted para prepararse en cualquier aspecto, acuda. No espere que sea un llamado de obligatoriedad hacia el socio, sino la buena voluntad y el aprender cada día de todos los ecuatorianos. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Hablemos de cooperativismo. Queremos agradecer la presencia de la señora Superintendente de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, y recordarle que si usted quiere ser parte de nuestro espacio, simplemente debe escribirnos a nuestro correo hablemosdecooperativismo@gmail.com. Además, visitar cada una de nuestras exposiciones a través de las plataformas digitales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Hablemos de Cooperativismo. Nos vamos a una breve pausa comercial, pero enseguida volvemos con mucho más. Hablemos de cooperativismo